Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya andamos de nueva cuenta en zona cero y de nueva cuenta en una semana más de coronavirus. Una semana caótica por lo que vimos a lo largo de esta semana. Un doctor Hugo López-Gatell que primero echó culpas a los medios de comunicación y habló de una infodemia, habló de ataques, habló de intereses de las empresas de comunicación. Esta infodemia está alimentada por distintos grupos, insisto, políticos, sociales o agencias noticiosas que a veces parecieran centrar su agenda en desinformar propositivamente, lo cual es, desde mi punto de vista, éticamente lamentable, moralmente lamentable, pero es una realidad. Y siempre buscando exculparse. Pero la realidad es muy clara. Él al inicio de la pandemia, y nadie le puso una pistola en la cabeza para que lo dijera, dio datos que hoy son muy distintos a los que él nos anunció. Fue poniendo fechas para llegar al pico de la pandemia, mismo que parece nunca va a llegar. También dijo que el cubrebocas solo debía usarlo quien estuviera contagiado. Él ya lo está usando, por fin el viernes se lo puso. Y otra que nos dijo es que el número de fallecimientos en el total de la pandemia rondaría los 8,000 en nuestro país. Hoy por la noche nos van a decir que ya rebasamos los 35,000, lo cual habla de un grave error de cálculo del especialista. ¿Qué acaso no era más sencillo al inicio de la pandemia decirnos las cosas como eran? ¿Que la desconocían? ¿Que era un virus desconocido para el mundo? Y que ellos como especialistas y nosotros como ciudadanos comunes la íbamos a ir conociendo y que no se podían dar datos aventurados como el señor se atrevió a decir. Pero también ahora le echa la culpa a los gobernadores, cuando nos consta en Jalisco, en Puebla, en la Ciudad de México, en muchas otras entidades, al grado de que los gobernadores se han enfrentado a los empresarios, a los industriales, a la gente que está necesitada de salir a trabajar, porque tenemos una economía basada en un comercio informal muy grande, en un empleo informal también muy grande y que necesitan trabajar. Y los gobernadores se han mantenido firmes, muchos de ellos. Y ahora él les echa la culpa. Que haya barreras de comunicación entre el gobierno local y la población, y me refiero al gobierno tanto del Estado como de los municipios, y que entonces la reapertura sea acelerada, no se cuiden los límites contemplados en los semáforos y haya contagios. Y entonces repunte la epidemia. Cuando él fue, junto con el presidente, quienes generaron que la gente no tomara con mayor preocupación la pandemia. ¿Cómo decirle a una persona que no salga si el presidente anda de gira por todos lados, sin cubrebocas, sin medidas más allá de las que les exigen en algunos lugares públicos, pero que él las rompe? Que López-Gatell ha dado conferencias todas las noches y no se pone cubrebocas, ni él ni quienes lo rodean. Que se han roto las reglas por parte del presidente, del zar anticoronavirus, López-Gatell, y de muchos funcionarios, y que eso es un ejemplo para la gente que lo sigue y que dice, pues si ellos lo hacen, ¿por qué nosotros no hacerlo? Si estamos además con necesidades. Y si a eso sumamos los números mañosamente manejados en cuanto a cupo en los hospitales, camas libres, camas con respiradores, y en donde siempre nos salen a decir que hay un 40% libre en todo el país, sí, pero donde está concentrada la pandemia, ahí están saturados los hospitales. ¿Por qué no nos lo dicen? Caso Puebla, caso Ciudad de México, caso Villahermosa, caso Monterrey.
Guadalajara mismo. Los lugares en donde se ha concentrado el foco de infección, el foco de contagio, ahí los hospitales ya están saturados. Pero si diario nos dicen en sus estadísticas que Puebla todavía tiene un 30 y tantos % libre, pues la gente no lo toma con seriedad. Pero lo que no nos explican es que esas camas libres están en el interior del estado. No están al alcance de quien de repente necesita urgentemente ser tratado. La pandemia nos rebasó y por eso es que el jueves mismo de plano dijo que ya no iba a dar más números y que el sábado aparece con un cubrebocas. Eso no habla de otra cosa más que de preocupación, de angustia y de darse cuenta que están rebasados cuando ellos manejaron un discurso permanente de que las cosas estaban perfectamente bien. Y no solo México está en esos problemas. Otro presidente sobrado, soberbio como el nuestro, el presidente Trump en los Estados Unidos, pues ya se tuvo que poner un cubrebocas para acudir a eventos públicos y para visitar hospitales. Por supuesto, porque la Organización Mundial de la Salud está preocupada por toda esta forma en la que sobradamente se ha querido manejar una pandemia que no tiene para cuándo. Ya para que el propio doctorcito López-Gatell nos diga que nos falta más de la mitad, cuando hace días hablaban de que para estas fechas andaríamos como Pedro por nuestra casa, bueno, pues resulta que las cosas son mucho más graves y que cada día nos está pegando más. Muertos por todas partes, contagiados por todas partes y desafortunadamente el doctor López-Gatell no tiene para cuándo irse. Si el señor no puede, si se equivocó, si calculó mal, si menospreció la pandemia por desconocimiento, no quiero decir que lo haya hecho de manera intencional, pero si ya todo esto le ha venido sucediendo, hoy no es una persona acreditada, no por conocimientos, sino por los muchos errores y por las muchas mentiras que se han dicho para estar al frente de la pandemia. Pero López Obrador puede tomar cualquier otra medida, pero no lo va a cambiar. Y con él se va a morir, pero lamentablemente con él se van a morir muchos mexicanos. Ojalá me equivoque, pero esa es la realidad que hoy estamos viviendo. Vamos a cuidarnos, vamos a hacer lo que ellos no hacen. Vamos a ser responsables, como lo hemos hecho muchos de nosotros, y hasta que esto aguante y hasta que nosotros mismos podamos seguir cumpliendo. Es una responsabilidad y como lo he repetido en otras ocasiones, el cuidarnos del contagio es un trabajo de tiempo completo. Yo ahora los invito para que nos sigan en las redes de Intolerancia y de Megalópolis, que estén con nosotros en Destrozando la Noticia durante la semana y que vuelvan a estar conmigo aquí en Zona Cero.